Poné la oreja, el corazón y el nosotros para... ¿Por qué entonces usted cree que estoy loco? Alguien se muere y ustedes lo dejan morir. Alguien pide ayuda y ustedes miran para otro lado. Alguien tiene hambre y ustedes dilapidan lo que tienen. Alguien se muere de tristeza y ustedes lo encierran para no verlo. Ni tan locos ni tan sanos de la azotea, la columna de Gabriela Dueñas. Es imposible pensar en un pueblo sano si ese pueblo no está feliz. Bien, y ahora entramos en la parte que más me entusiasma y me divierte, en la parte de salud mental de los locos. Me considero un poco ahí de ese sector casi, pero ya la tenemos en comunicación a Gaby. Gaby, ¿cómo estás? Hola Cristian, ¿cómo andás? Hola todos por allá, no sé con quién estás allá por Mar del Plata. Hoy estamos con Lauti y con Pablo. Bueno, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Abrazo. ¿Cómo estás, Gabriela? Grande. Bueno, sí, arrancamos, lo decíamos al principio del programa, con el mes de la salud mental. Tenemos el 10 de octubre con el Día Mundial, pero siempre nos gusta desmenuzarlo desde los diferentes lugares que tiene esta perspectiva que hace a nuestra vida cotidiana, familiar, comunitaria, social. Y hoy Gabriela, nos queríamos meter de alguna forma y desarrollar el tema del duelo, ¿no? De los duelos que siempre están muy presentes en nuestra vida cotidiana de alguna u otra forma, pero cómo los podemos analizar, ¿no? En esta cultura del siglo XXI que vivimos. Así es, Pablo, muy interesante el tema. Vos decís cómo podemos tratar este tema de los duelos en una época en donde lo que prima aparentemente es una especie de mandato, de dictadura, de vivir en estado de felicidad plena, y aquel que no se encuentra expresando además esa felicidad plena está mal visto o corre el riesgo de ser excluido, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con una negación de aspectos que forman parte de la vida, que forman parte de la vida, esto lo subrayo, ¿sí? Que no tienen que ver con lo enfermo, con lo patológico, sino con asumir la vida y hacerle frente como viene. Y la vida tiene aspectos muy lindos, muy positivos para festejar, y siempre hay que festejar la vida, pero también sin descuidar lo que se requiere hacer para poder tramitar aquellas situaciones difíciles ligadas fundamentalmente a las pérdidas, ¿sí? Cuando hablo de las pérdidas, bueno, por supuesto las pérdidas más dolorosas son aquellas que tienen que ver con los seres queridos, con los seres humanos queridos, y a partir de ahí tenemos que considerar también que hay otras situaciones que se pierden, que también duelen mucho, como por ejemplo la pérdida de un trabajo, la pérdida de un proyecto de vida, la pérdida de la salud, la pérdida de las certidumbres, en fin, hay muchas pérdidas que demandan a las personas, a las comunidades, de la tramitación, así se llama, del trabajo de duelo, que es por lo que vos me estás preguntando, que se llama así duelo, sí, porque duele. Claro. Porque duele. Va inevitablemente, Gaby, inevitablemente va ahí. Exactamente, y enfrentar este dolor y poderlo tramitar, con todo lo que implica, es saludable. Negarlo y apelar a lo que nosotros llamamos la negación maníaca, ¿sí? Como si aquí no hubiese pasado nada, no se hubiese perdido nada, no es saludable, y tarde o temprano esto pasa factura, digamos, y con intereses. Entonces, de manera particular, en un tiempo como el que estamos viviendo, transitando lo que ya se llama la pospandemia, es necesario que de manera
comunitaria podamos hablar de esto, ¿sí? No solamente saltar y estar contentos y felices porque se ha retornado a la normalidad, entre comillas, que siempre decimos que es normalidad, sí es un retorno exactamente a la vida que teníamos antes, de ahí a que sea saludable hay que repensarlo. Por supuesto hay que festejar la vida, pero no podemos negar, tapar el sol con un dedo, que en este año y medio, más de un año y medio, se han perdido no solamente muchísimas vidas, muchos de nosotros hemos perdido seres queridos, amigos, compañeros de trabajo, conocidos, familiares, sino además hemos perdido proyectos de vida, hemos perdido sueños, muchos han perdido también trabajos, han perdido sus pequeños emprendimientos, porque bueno, esta pandemia nos interpeló y hubo que salir a tomar medidas sanitarias para cuidar la vida que implicaron pérdidas. Por ejemplo, hoy persiste la pérdida de la posibilidad de viajar al exterior, por lo menos ya mismo y a mediano plazo, como se hacía antes, cosas lindas que se han perdido, y también todo esto requiere una serie de tramitaciones de duelo que es importante, que para que duela menos, porque la pregunta es ¿cómo se hace para que duela menos? Bueno, claro, es inevitable que duela, pero si lo podemos tramitar, trabajar de manera comunitaria, este dolor se hace más llevadero. Si hay algo que sabemos en psicología es que si nosotros nos sostenemos en una red social, entretejiéndola y fortaleciéndola, esto se hace más llevadero, ¿no? Gaby, vos sabés que vos compartías esto, ahí Cristian tiene algo para apuntarte, pero comparte todo chiquito, que es lo siguiente, es el tema del alivio, ¿no? Juntos nos alivia el dolor. Exactamente. Nos alivia. No va a desaparecer del todo, porque estamos hablando de no, y además no hay que tenerle miedo, ¿no, Pablo? Claro. No hay que tenerle miedo al dolor, porque si no vamos a terminar apelando, que es lo que quiere de alguna manera la lógica esta del mercado neoliberal que nos ha llevado justamente esta pandemia. Vamos a terminar apelando a sustancias químicas que nos anestesian. Pero cuando nos anestesian para no sentir dolor, también nos quedamos anestesiados para sentir las cosas lindas de la vida. Y otra cuestión grave que se afecta es la conciencia, o sea, la posibilidad de pensar, que también tiene que ver con los duelos. ¿Sí? Porque un duelo se inicia cuando la persona, el sujeto o el colectivo humano, la comunidad, toma conciencia, es decir, toma conocimiento de que se ha perdido algo que era valioso. ¿Sí? Entonces, en ese momento, cuando se toma conciencia, a partir de una conducta de carácter inteligente, digamos, ¿no?, que tiene que ver con la conexión con el principio de realidad, a partir de ahí se inicia este trabajo, ¿sí?, que es complejo, psicológico, que demanda mucha energía, que nos resta energía de otras actividades, de otras... por eso la persona y los colectivos, las comunidades que están tramitando duelos, pueden permitirse estar o sentir menos atención o posibilidades de prestar atención o de rendir como se rendía antes, porque parte de esa energía se la lleva esta tramitación, este trabajo psicológico que se requiere hacer, sí o sí. Y entonces, si lo hacemos de manera colectiva, apoyándonos unos a otros, bueno, esto va a ser mucho más llevadero y los costos van a ser a nivel comunitario más leves, ¿no es cierto? Sí, Gaby, justamente lo que mencionabas de lo colectivo, de cómo transitamos, iba mi pregunta más o menos por ahí. ¿Cómo estamos elaborando como sociedad toda esta etapa, ¿no?, de duelo, y si la estamos realmente elaborando? Sí. Mira, Cristian, lamentablemente estamos sintiendo la necesidad de generar más espacios para trabajar desde la salud mental estas cuestiones con abordajes de tipo comunitarios y también con abordajes de tipo personales, individuales, porque hay personas que están particularmente afectadas o han sido afectadas de manera más significativa, más por las cosas que les tocaron perder, ¿no es cierto? En este momento el sistema de salud mental está así como en un momento dado estaba colapsado el sistema de
de los hospitales, de las terapias intensivas, de las camas COVID. Hoy estamos así con el tema de la salud mental y bueno, de alguna manera se están haciendo grandes esfuerzos del gobierno para dar respuesta a esto, generar espacios de contención comunitaria donde circule la palabra y nos podamos sostener, entrelazar entre todos para hacerle frente a este trabajo tan doloroso que tenemos por delante y que se va a aliviar además en la medida, esto también lo digo a modo de sugerencia, si hay algo que aprendimos en psicología es que una manera de hacer más llevadero el dolor es ocupándonos de otras personas que están en situación de mayor vulnerabilidad. ¿Saben? Esto es una especie de vacuna para no caer en la famosa depresión. ¿Sí? ¿Qué es una depresión? Es algo que se parece mucho al duelo, pero que tiene que ver justamente con una tramitación enferma, patológica del duelo. Cuando no se han tramitado de manera adecuada los duelos, o cuando aparece un duelo imaginario por algo que no se ha perdido objetivamente en la realidad, ahí entramos en el terreno de las problemáticas en salud mental que requieren de abordajes de parte de profesionales, ¿no es cierto? Por eso tratemos de no confundir. Estar de duelo no es lo mismo que estar deprimidos. Por eso al duelo no se lo enfrenta con antidepresivos, al contrario, se lo enfrenta hablando de lo que duele, llorando lo que haya que llorar y ocupándonos de reparar todos los daños que ha dejado como secuela la pandemia, que han sido muchos y no solamente en el campo específicamente de lo que se conoce como la salud, sino en otras áreas como hablábamos la semana pasada en el campo de la educación. Entre paréntesis, recién escuchaba al ministro de Educación de la Nación anunciando que se activa de nuevo el famoso programa Conectar Igualdad. Sí, fundamental. Que lo extrañamos tanto, pero tanto durante la pandemia y lamentábamos que el gobierno anterior lo había desmantelado, ¿no? Bueno, fíjense, esto de poderse ocupar ahora, de poner en marcha, de activarlo de nuevo, de llegar con las nuevas tecnologías y la conectividad en Internet a todos los rincones del país, a todos nuestros niños, niñas y adolescentes, es una maravilla, ¿sí? Es una medida reparatoria, es una medida que nos va a permitir rescatar a esos chicos que se quedaron fuera del sistema durante la pandemia, y mientras nos ocupamos de esto, también estamos tramitando un duelo y haciéndolo más llevadero, porque no estamos negando lo que se perdió, estamos reconociéndolo y afrontándolo. Gabriela, te agradecemos muchísimo arrancando este mes de la salud mental. Siempre nos encanta que estés en el programa y siempre pensando que la salud mental es comer, salud mental es distribuir la palabra, salud mental es tener voz en los medios, acceder a la tecnología, abrazarnos, tener un laburo, todo eso. De una buena vez tenemos que hacerle frente a estas lógicas neoliberales que insisten con fragmentar, disociar, ¿y cómo le hacemos frente? Planteando en su lugar modos de abordaje, modos de pensar las problemáticas de manera integral, ¿sí? Porque la realidad es así, es compleja, es integral, y no hay ninguna disciplina, ninguna ciencia, ningún sector que pueda hacer o considerarse por encima de otros para abordar las problemáticas en salud mental. ¿Sí? Hay que pensarlas de manera integradas, de manera holística. Abrazo muy grande, Gaby. Nos vemos la semana que viene. Perfecto, Pablo y Cristian. Un abrazo grande por allá a todos en Mar del Plata. Abrazo grande, grande. Abrazo.